y fueron felices después. Parte 4. La historia del traidor. Con el pesado viaje y el tortuoso silencio que vino después de su pelea con Rich, Peony se sintió mucho más animada tras escuchar las palabras de ánimo de Mary, quien aseguraba que el Gran Duque tampoco debía haberlo pasado bien en el trayecto, así que lo mejor era que descansara y dejara de pensar en todo aquello que la molestaba. Y de cierto modo, Mary tenía razón. Así que Peony se dispuso a hacerle caso, pero al ver cómo a la joven se le iluminaba el rostro momentos después y al notar las señas que Andy le hacía a la distancia, Peony pensó que lo mejor era darles un momento a solas. Momentos después, y tras debatirse en cuál era la sección de mujeres en la posada, Peony finalmente tomó una de las habitaciones al ver cómo uno de los caballeros de Rich, uno que portaba una larga cabellera, ingresaba a la suya propia, asumiendo entonces que la sección de las damas era al otro extremo de la posada. Una vez instalada, Peony suspiró complacida al sentir el agua caliente relajar cada uno de sus músculos tensos. Sin embargo, Rich y sus hoscas palabras siguieron repitiéndose en su cabeza una y otra vez, lo que la llevarían a gritar exasperada: ¡Rich, idiota! Como resultado a su exasperante actitud orgullosa, sin darse cuenta que en esos momentos un hombre enorme de hombros anchos y encapuchado había ingresado a su habitación. Un hombre que poseía el mismo rostro de idiota orgulloso que Rich. ¡Ah! Vale, ¿cómo es que Rich terminó en la habitación de Peony en una situación tan inverosímil? Pues digamos que Peony no era la única que sobreanalizaba las cosas. 10 minutos antes, Rich había estado tratando de calmar su propio estrés mientras pensaba en por qué Peony le había enviado una mirada de absoluto desprecio mientras estuvieron en el carruaje. Afortunadamente, aunque no tanto para Rich, el entrometido Devon estaba allí para hacerle ver sus errores. Bueno, mi señor, usted nunca la trata como si fuera su prometida. A este paso me temo que tendrá que informar a la corte imperial que ustedes rompieron su compromiso en el camino. Además, gritarle tampoco funciona. Dar órdenes a diestra y siniestra solo funciona en la milicia, mi señor. Durante toda su vida usted ha tenido distintas posiciones de liderazgo. Ha sido príncipe, comandante y ahora un duque. Y no pretendo entender su posición, mi señor. Pero si estuviera en sus zapatos, no me gustaría que a mi prometida le gritaran y la obligaran a pedir disculpas. Claro, eso siempre y cuando a usted le importara a ella. Y así, Rich había tomado la decisión de subir a sus aposentos a descansar y dejar de escuchar a ese entrometido. Pero dado que el destino parecía burlarse constantemente de él, resultó que la princesa se había equivocado y ahora estaba a sus espaldas completamente desnuda. Por su parte, Peony, que aguantaba las lágrimas por la vergüenza, comenzó a vestirse tan rápido como pudo mientras pensaba: Debe estar pensando lo peor de mí. Y cuando finalmente había terminado de vestirse, se apresuró a deslizarse fuera de su habitación, pero no sin antes decir: Lo siento, tenías razón. Soy una carga para ti. Aquella misma noche, bajo la luz agradable de la luz de la luna, Rich siguió socavando en sus pensamientos. Devon había tenido razón, pero ahora no sabía cómo iniciar una conversación con la princesa sin perder los estribos en el intento. Y como si el mundo quisiera darle una oportunidad, justo allí apareció la mujer de sus inquietudes, quien por cierto tenía muchas cosas que decir, así que comenzó diciendo: Siento que nuestra conversación anterior no terminó correctamente, mi señor. Con respecto a mi enfermedad, es verdad. Pierdo el aliento y me sofoco con el más leve ejercicio. Yo también me frustro de que sea así. Es por eso que me enojó mucho lo que me dijiste. Y por supuesto, entiendo que esta es mi propia carga. Y fui muy inmadura al enojarme, así que esta vez me gustaría disculparme apropiadamente. Quizás fue él quien debió hablar primero, pensó Rich. Se suponía que era él quien debía pedir disculpas, no ella, la princesa de un reino. ¿O es que acaso no tenía orgullo? Lentamente, Rich sintió que nuevamente se sulfuraba, así que trató de calmarse un poco y dijo: No, fui yo quien fue demasiado duro. No era mi intención regañarte por estar enferma, y preferiría que no volviéramos a pelear. Así que por favor, no me hagas repetir lo que acabo de decir. Aquellas palabras sí que habían sido inesperadas,
pero el abrazo que Peony le dio lo fue mucho más. Tanto así que Rich ni siquiera supo cómo reaccionar por esta muestra de afecto. Solo fue hasta que la princesa dijo: somos un par de tontos. ¿De verdad creí que no te importaban mis sentimientos? Que Rich dejó de intentar alejarla de él y pronto envolvió sus fuertes brazos alrededor de ella. Y quizás fue la serenidad de la noche o la calidez del abrazo, pero por primera vez, Rich se permitió relajarse y aspiró hondo su olor floral. Sin embargo, pronto las imágenes candentes del baño llegaron a él como un baldazo de agua caliente, y todo su rostro comenzó a arder. Bien. Ya era suficiente por hoy, se dijo. Y mientras intentaba separarse de ella, Rich alzó el rostro para mirarla, dándose cuenta lo cerca que los labios de ella estaban de él. Pero si como el hechizo finalmente se rompiera, ella se alejó y sonrió con torpeza. Es tan agradable reconciliarse y sellarlo con un abrazo, ¿no le parece, mi señor? En fin, es muy tarde, así que me iré primero. Por favor, descanse también, dijo ella escabulléndose como un ratón. Y quizás habían sido ideas de él, pero por algún momento creyó que esa noche la posibilidad de un beso pudo haberse concretado. A la mañana siguiente, la paz volvió a reinar en la relación de Peony y Rich, y mientras ella comía algunos bocaditos, pronto se enzarzaron en una conversación sobre postres y los distintos lugares que la capital tenía para ir a probarlos, siendo que Rich luego sugeriría llevarla, si ella quería, a La Bourre, la pastelería famosa mencionada en el canto de Ascar. Y a pesar de que esa era una idea emocionante, Peony no pudo evitar preguntar si todo estaba bien. Después de todo, el emperador lo había llamado, pero las palabras de Peony fueron interrumpidas con un simple: no creo que haya problema, así que no te preocupes. Pero, ¿de verdad eso era algo que un traidor exiliado podía decir sin preocuparse? Y mientras lo pensaba y lo pensaba, Peony de pronto sintió que existía algo en el canto de Ascar que no había sido mencionado. ¿Qué podría ser? No obstante, sus pensamientos pronto se interrumpieron al percatarse de un detalle muy importante. Un momento, ¿acaso, Rich, acabas de invitarme a una cita? Con los días venideros, el transcurso del viaje pasó sin mayores problemas. Pero algo que Peony fue descubriendo era que ella, un alma enviada con el propósito de hacer feliz a Rich, había terminado siendo ella quien disfrutara más de su compañía. Él siempre la hacía sonreír, llenaba su corazón con gestos pequeños y aunque desde el inicio siempre se había sentido así, ahora ese sentimiento se había multiplicado mucho más, por lo mismo que su deseo de casarse fue creciendo a la par. Sin embargo, los oscuros recuerdos de Rich seguían acosando su mente también, y mientras veía a una apacible princesa dormir a su lado, se dio cuenta que, finalmente, se acercaban a su destino. A la mañana siguiente, la delegación de Stan por fin había llegado al Palacio Imperial, donde más tarde serían recibidos por caballeros de la corona que estaban ahí para escoltarlos. Los magníficos escenarios de la novela cobraban vida de una manera intimidante. Mirando hacia todos lados, Peony escaneó cada espacio, como si quisiera absorberlo todo con los ojos. La sensación era increíble. Casi no podía creer que realmente estuviera caminando sobre un escenario en el que se llevó a cabo el sangriento drama de Mikael, Estia y Rich. Y quizás estaba romantizando un poco el lugar donde habían ocurrido cosas terribles. Pero los nervios de Peony estaban a flor de piel. ¿Era eso o era el hecho de que de pronto le entraron muchas ganas de hacer pipí? Ay, solo a ella le pasaban cosas así. Temerosa de que Rich se le ocurriera de pronto exponer su vergüenza, trató de acallarlo al verlo dibujar su expresión de canalla mandamás. Pero antes de que pudiera decir algo, uno de los caballeros del emperador se giró ordenando que a partir de allí, tanto la princesa como el gran duque serían separados. Lo que hizo que la expresión de Rich se volviera más amenazadora y tomara a Peony de la mano. Si desean separarla de mí, lleven estas palabras a su majestad. Debe emitir una orden por escrito o venir a nosotros en persona. Ay, esas palabras eran demasiado demandantes. Pero entonces una voz suave y gentil se escuchó tras ellos. El llamado no fue hecho solo en nombre de su majestad.
Pero si ese es el caso, la princesa vendrá conmigo, informó la mujer. Al girarse, los ojos de Peony se agrandaron enormemente. El cabello escarlata, los ojos verdes intensos. Solo existía una mujer con esas características tan hermosas. Y solo así, con su única existencia, la figura imponente y la furia que lo hacían apretar los dientes quedaron en segundo plano, haciendo que Rich cayera preso de su hechizo. Tal así, que ni siquiera se había dado cuenta en qué momento había comenzado a apretar la mano de la princesa a su lado, quien se había quejado por el dolor. Y solo entonces, Rich volvió a sus sentidos y reaccionó a la presencia de este inclinando su cuerpo y saludando a la emperatriz de Fairframe. Finalmente, otro de los más grandes sueños de Peony se estaba volviendo realidad. Tener frente a ella a la heroína del canto de Asgard, Hestia, era un completo honor. Su cabello llameante, sus ojos jades, su porte impresionante. Todo era como el libro lo describía, y ciertamente no sabía cómo debía comportarse ante su presencia. Por otro lado, su actitud amigable era algo que Peony ya había asumido. Era obvio que Hestia no guardaría ningún tipo de rencor hacia Rich. Después de todo, así eran las protagonistas, ¿no? Sin embargo, de un momento a otro, la actitud amigable de Hestia cambió radicalmente. La cortés monarca afiló su mirada y tomó asiento a su lado mientras soltaba palabras agudas y sin sentido para Peony. Rich es un traidor de la casa imperial y la única razón por la que aún sigue con vida es por la misericordia que el emperador mostró con él. Pero él sigue siendo un criminal sedicioso que lideró a muchos nobles a un golpe de estado. Y esta es la prueba de mis palabras, dijo Hestia mostrándole la cicatriz de su muñeca. Una escena que Peony recordaba claramente. La parte donde Hestia es casi asesinada por uno de los rebeldes que estaban bajo el mando de Rich. Pero lejos de poder dar una respuesta, ella no pudo decir nada ya que Hestia continuó. Cuando recibimos noticias de su compromiso no oficial, creímos lo peor. Así que cuéntame, princesa Peony de Garden, por el bien de la casa imperial, te pido que me digas todo lo que has oído y visto. ¿No crees que permitir que Rich siga con vida sería peligroso? El rostro de Peony se volvió pálido y consternado. ¿Era posible que Hestia jamás hubiese perdonado a Rich? Y con una voz temblorosa, ella simplemente atinó a decir: No sé de qué me está hablando su majestad. Yo solo quería casarme con el gran duque. Nunca he escuchado nada de una rebelión o nada parecido. Tartamudeaba Peony bajo la aguda mirada de Hestia, quien no perdió tiempo y preguntó: ¿lo amas? La personalidad gentil y amable de Hestia había cambiado mucho. ¿Qué se suponía que debía decir? Sin embargo, y de algún modo, Peony sintió la corazonada de que si daba la respuesta incorrecta, algo terrible podía pasar. Recordando los momentos que había pasado con Rich, Peony tomó un poco de coraje sabiendo que él jamás la hubiera dejado venir sola si hubiera sospechado que estaría en peligro. Además, aún tenía pendiente aquella cita que Rich le había prometido. Así que con eso en mente, Peony dijo: yo amo al gran duque Rich y mi respuesta no cambiará. Finiquito. Pero, ¿había sido esa la respuesta correcta? En efecto lo había sido. Y la risa inadvertida junto al abrazo inesperado de Hestia lo dejaron en claro. Resultó que durante todo ese tiempo, las miles de preguntas y la actitud aguda de antes habían sido solo una prueba por parte de Hestia para comprobar la sinceridad del corazón de Peony. Y tras comprobarlo, Hestia se había mostrado satisfecha, había mandado a llamar a Meloda de Delois, su asistente personal, y le había pedido que atendiera a la princesa e indicara cuáles serían sus aposentos. La amabilidad de Hestia había regresado tal como Peony había asumido que sería, y en ella había quedado la soñadora ilusión de haber conocido a la protagonista más bella del mundo. ¡Qué ensueño! A su lado, Meloda la guió por el palacio del príncipe heredero y Peony no pudo estar más que extasiada al saber que estaba pisando el mismo suelo en el que Rich había vivido aún cuando era príncipe. Era como visitar un museo. No, más que eso, era el sueño de toda una fan. Entusiasmada, Peony entonces se giró hacia Meloda para preguntar por uno de los escenarios más icónicos de la novela. De casualidad, ¿hay un árbol septembrino en el jardín? Así es.
El árbol septembrino era un enorme árbol ubicado en el jardín del Palacio Imperial, que guardaba los recuerdos más especiales y preciados de Rich, y definitivamente ella quería verlo junto a él. Ansiosa por saber dónde estaba Rich, se volvió a girar hacia Meloda para preguntarle su ubicación, pero la joven asistente no pudo hacerlo ya que no estaba autorizada para dar detalles de esa información. Sin embargo, al notar la desilusión de Peony tras un corto silencio, de pronto la joven dijo: "El Gran Duque está en el vestíbulo, pero debe tener cuidado de perderse por accidente y deambular por el palacio, Su Alteza". Y solo así, Meloda se retiró deseándole un buen descanso. Fue mucho después que Peony salió a hurtadillas de su habitación asignada en busca de su prometido. Los altos pilares del palacio eran tan grandes que, tal como dijo Meloda, Peony terminó perdiéndose. Pero entonces un pequeño objeto esférico apareció de la nada rodando por uno de los pasillos llamando su atención. Y al llegar hasta esta, la luz de una habitación y las voces dentro captaron la curiosidad de Peony. Inclinándose un poco sobre la puerta entreabierta, la voz de Rich llegó a ella fuerte y clara, y cuando miró a través de la rendija, la confusión embargó a Peony. ¿Pero qué está pasando?, se preguntaba ella, y es que dentro de la habitación se desarrollaba una situación inverosímil. Estia, Mikael y Rich platicaban con naturalidad, entre bromas y risas, como si los años de exilio jamás hubieran ocurrido, como si todo fuera una gran mentira. ¿Acaso habían hecho las paces? ¿Habían solucionado ya sus problemas? Era lo que Peony se preguntaba al verlos reír como si nada. Y cuando Mikael dijo: ¿ya consideraste la propuesta sobre restituirte al Palacio Imperial? No dejaré que tu honor se siga manchando por más tiempo. Ya es hora de que reclames tu legítimo lugar como el héroe de Fairspring. ¿Qué clase de historia paralela era esta? Sin embargo, la sorpresa inicial no se comparó a la respuesta que Rich les dio. «Declino», dijo él para luego agregar: «mientras haya quien recuerde, pagarás el precio». Esas fueron las últimas palabras del Marqués Krause. Pensé que el exilio era el precio a pagar, pero desde que conocí a la princesa, siento que hay algo más. Y por supuesto, no era que él desconfiara de ella, sino todo lo contrario. Pero antes de que Rich pudiera explicarse, un fuerte ruido se escuchó en el fondo y al girarse, vieron cómo la princesa Peony colgaba de la puerta. Hola a todos, dijo Peony avergonzada, mientras que la confusión, las dudas y la intriga la embargaban. Tras la muerte de la primera emperatriz, la que por cierto fue una muerte bastante sospechosa, la recién coronada Laga de Fairspring dio a luz a un saludable bebé. Aquel niño fue llamado Rich de Fairspring. Él era el segundo hijo de la línea del trono y estaba destinado a dividir el imperio en dos facciones. A Laga no le satisfacía que su hijo fuera el segundo en la línea de la corona, así que torturó su mente asesinando a cada uno que le mostró una pizca de cariño. Y el pequeño Rich creció con la idea de que si desaparecía de este mundo, todo el conflicto acabaría. Sin embargo, fue Mikael quien evitó que Rich cometiera un acto irreversible. Pero al hacerlo había terminado herido y Rich seguía cargando con una gran culpa. No obstante, en un acto inesperado, Rich tomó su daga, dispuesto a usarla, y cortó su propia carne para luego mirar hacia su hermano y hacerle prometer que cuando Mikael se convirtiera en emperador, Rich sería asignado como el caballero comandante de la Orden Imperial. Y solo así, juntos podrían combatir contra las felonías y proteger a la gente que les importaba. Tan solo había sido una promesa de niños, pero fue la primera y principal razón por la que Rich levantó su espada y luchó. Con el paso del tiempo, Mikael cumplió la primera parte de aquella promesa. Había viajado y aprendido la manera de convertirse en un gobernante justo, y su padre, el emperador, se había mostrado orgulloso por aquel rasgo de su primer hijo. Pero Laga, quien no sentía amor por el primogénito de este, fue cultivando su odio por él día tras día.
Rich, por otro lado, quien furtivamente se escapaba de la mirada aguda de su madre para tomar algunos bocadillos dulces a escondidas, nunca pudo esconder aquel secreto de su hermano y mejor amigo. Aquel vínculo fuerte y fraternal que habían desarrollado era algo que Laga desconocía y que ellos, como hermanos, podían disfrutar juntos. En aquel tiempo, el equilibrio de poder en la corte imperial estaba muy a favor de Laga. Eso hacía que la base de apoyo de Mikhail fuera inestable, a pesar de ser el príncipe heredero. Y si había algo que podía consolidar la posición de Mikhail, eso era casarse con alguien de una familia noble y poderosa. Rich era acérrimo a la idea de que Mikhail debía unirse en matrimonio con fuerzas poderosas que ayudarían a derribar las influencias de Laga y sus medios retorcidos. Pero en cambio, Mikhail era más idealista y conservador, quien creía que si un día se unía en matrimonio, lo haría únicamente con la mujer que amara. Una ridícula y estúpida idea si se lo preguntaban a Rich. Pero para sorpresa de este, durante el tiempo que Mikhail se la pasó viajando y tratando de reunir fuerzas aliadas, había conocido y traído consigo a una encantadora mujer, Hestia, la hija de un caballero de bajo rango. Y lejos de caer encantado por su delicada belleza, Rich solo la vio como una piedra en su zapato. Porque si Mikhail se casaba con Hestia, se debilitaría su posición como el próximo emperador y haría más difícil mantener bajo control a Laga. Así que ante los ojos de Rich, Hestia no era más que una lamentable pueblerina que no merecía el amor de su hermano. Y al igual que él, la corte imperial tampoco recibió bien a Hestia. Rumores falsos comenzaron a esparcirse, rumores como una zorra campesina sedujo al príncipe heredero. Rumores que Laga saboreó con placer, pues si la facción de Mikhail le daba la espalda y se unían a ella, tendría el camino más fácil para apoderarse por siempre del trono. Tú serás el próximo emperador, mi querido Rich. Se complacía ella, y pese a las refutaciones de Rich, quien se negaba a participar en sus conspiraciones deshonestas, a Laga no parecía importarle nada su opinión. Puedes negarte todo lo que quieras, pero algún día lo harás. Tú, hijo mío, naciste como la encarnación de mis ambiciones. Y al principio, Rich intentó ignorar el hecho de que su hermano se había enamorado de una mujer que no le convenía. Pero conforme iban pasando los días, las voces iban aumentando y Rich se dijo que tenía que hacer que Mikhail entrara en razón y abandonara a Hestia. Pero eventualmente, Rich terminó cambiando de opinión, cuando vio a Hestia aguantándose las lágrimas bajo el árbol septembrino. Y entonces Rich supo que al igual que él, Hestia también había tenido su ración dura de la vida. Ella había sido criada con un único propósito en la vida: ser hermosa, dar una buena impresión y obedecer. Solo fue hasta que conoció a Mikhail que comenzó a preguntarse lo que ella quería hacer con su propia vida, lo que era soñar. Y aun cuando no conocía la respuesta, Hestia quiso seguir al lado de Mikhail y luchar a su lado, sin importar lo que otros dijeran. Exactamente como alguna vez lo prometió Rich. Con los días venideros, Hestia ganó la simpatía de la duquesa Hoffman, más conocida como la Rosa de la Alta Sociedad, una aristócrata muy acaudalada y con una inmensa influencia, tan grande que ni siquiera Laga, la emperatriz, podía tocarla. Así que poco a poco Hestia fue ganando posición en la alta sociedad, desarrollando aptitudes para una futura emperatriz, ganándose así la atención de los demás. Y Rich terminó aceptando los sentimientos que su hermano tenía por ella, al igual que cumplió fielmente con su papel de caballero protector de Hestia, tal como Mikhail se lo había pedido. Al final solo soy el caballero comandante que vive para servir al emperador. Sería alta traición que un vasallo pierda la fe en su señor. Solo prométeme una cosa. Prométeme que acabarás con Laga antes de que me conviertas en un traidor, había dicho él. Y en cambio Mikhail había sonreído y lo había prometido. Y así, todo fue bien hasta que cierto incidente desató sentimientos encontrados de amor no correspondido y desconfianza en el corazón de Rich. Tras la ceremonia de mayoría de edad de Mikhail, él finalmente se había comprometido con Hestia. Rich siguió cumpliendo su papel de protector, pero con el tiempo, Hestia y él se convirtieron en amigos muy rápido.
Sin embargo, el hecho de que Laga y sus aliados se mostraran tan de acuerdo con estos acontecimientos ponía muy nervioso a Rich, puesto que conocía muy bien a su madre y sabía que ella no se quedaría de brazos cruzados. Y ciertamente, sus sospechas no eran infundadas. Días después, Estia había sido blanco de varios intentos de asesinato, pero lo extraño era que nunca daban con el sospechoso y que además, el asesino solo atacaba a Estia cuando estaba con Mikhail o con Rich. Era como si quisieran crear una situación incómoda entre los dos hermanos, como si los hicieran competir por la vida de Estia. Y cuando finalmente ella terminó expuesta a uno de los muchos atentados bajo el cuidado de Mikhail, Rich se dijo que debía acabar con todo esto, así que fue a encarar a su madre. Sin embargo, Laga no rebatió ni aceptó sus palabras. En cambio, solo dijo: ¿no es una lástima que el futuro emperador no haya sido capaz de proteger a su propia esposa? Pero tú, mi querido hijo, tú lo eclipsaste más de una vez. Aunque ahora mismo, mientras seguimos hablando, quién sabe si la princesa heredera puede estar en peligro otra vez. Y con la sensación de que algo malo estaba por ocurrir, Rich corrió hacia Estia para encontrarla luchando por su vida contra un asesino. Y tras varios años de ver cómo sus allegados sufrían destinos horribles, una instintiva furia surgió removiendo sus entrañas. La mujer que deseaba proteger había estado desvalida, y a pesar del torbellino de emociones, una cosa era cierta: Mikhail no había protegido a Estia, y eso había sido suficiente para hacerle ver a Rich que su hermano no tenía madera para gobernar como emperador. Y quizás su madre siempre había tenido razón, y la corona siempre debió haber sido suya.